El primer personaje que quiero que estudiemos es un señor llamado Apolos. Es un hombre que tiene una nacionalidad judía. Él es judío. Eh, la creencia de él, era un hombre, pues si es judío, es monoteísta. Entiendo, el monoteísmo se divide en dos. Se cree que el cristianismo es monoteísta, el catolicismo reclama ser monoteísta, los testigos de Jehová reclaman ser monoteístas, las iglesias trinitarias, todas las iglesias que se denominan trinitarias o cristianas evangélicas reclaman ser monoteístas. El monoteísmo común, que es el monoteísmo que todos reclaman. Y hay un monoteísmo que lo denominamos monoteísmo estricto. El monoteísmo común es la creencia en un Dios. Entonces usted se pregunta como pentecostal y dice, luego eso no es lo que nosotros creemos. Pues ¿cómo le parece que no? Nosotros vamos más allá de creer en un Dios. Porque vuelvo y le digo, el creer en un Dios, hasta el diablo cree que Dios es uno. Pero vaya de qué manera cree que Dios es uno. Si hay alguien que sea unicitario es Satanás. Él sí sabe que hay un único Dios. Entonces, el monoteísmo estricto es el monoteísmo unicitario. El monoteísmo estricto se califica como solo, solitario, único. El monoteísmo estricto es el monoteísmo de los pentecostales del nombre. Nosotros somos pentecostales apostólicos del nombre de Jesús. ¿Y de dónde tomamos ese hilo de pentecostales apostólicos del nombre de Jesús? Pentecostales, pues del avivamiento de Pentecostés que hubo allá en Hechos capítulo 2, ¿cierto? En el aposento alto. Apostólicos porque fueron los apóstoles los primeros. Del nombre de Jesús porque nosotros creemos o nos afirmamos en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros declaramos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces la unicidad o el monoteísmo reclamamos, ojo cómo definimos el monoteísmo. Unicidad es creer en único Dios, no en un Dios. Monoteísmo común. Y esta es doctrina de Apolos. Este muchacho que estamos estudiando acá es Apolos, es un judío. Si hay alguien que sea unicitario como tal, son los judíos. Entonces, con ellos no tenemos ningún problema, porque ellos son unicitarios a morir. Son tan unicitarios que ellos no aceptan que Jesús es Dios. O sea, son tan exagerados en el asunto que ellos no aceptan que Jesús es Dios, pero son unicitarios, creen en un único Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que unicidad es creer que Jesús es Dios, es una parte de la unicidad. Sí, Jesús es Dios. Si decimos que unicidad es creer que Jesús es el único Dios, eso es parte de la unicidad. Pero la unicidad en sí la podemos definir, es creer en un único Dios que es espíritu y se manifestó en carne. Ya cuando tú entras a explicar que Jesús es Dios, que Jesús es la imagen del Dios invisible, esa es la explicación de la unicidad. Pero téngalo claro y escríbalo por favor en las tablas de su corazón y nunca se le olvide. Unicidad es creer en único Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. No es lo mismo decir que creemos en un Dios formado de tantos seres, de 2 seres o de 3, que creer en único Dios indivisible que hizo los cielos y la tierra. Entonces este señor Apolos creía de esa manera, de nacionalidad judío, israelita de una de las 12 tribus de la tribu de Judá. La edad de Apolos no registra la Biblia. Yo no le puedo inventar la edad de Apolos porque la verdad no la registra. Se cree por el contexto, es decir, el estudio que el hombre da, la sapiencia. Se cree que es un hombre que puede estar llegando a los 40 años o puede estar sobre los 30 años. Entre 30 y 40 años puede estar la edad de Apolos en su momento de enseñanza.
¿Cuál es la fortaleza de Apolos? La fortaleza de Apolos, la mejor forma de poderlo anunciar, la mejor forma de poderlo decir, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice así, Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, y ojo con esto, poderoso en las escrituras, lugar de predicación. Por lo menos encuentro dos grandes lugares. Primero llega a Éfeso y predica en Éfeso, y luego va y predica o es pastor en Corinto. Por su contexto lo puedo ver que era un pastor en Corinto. Entonces, lugar de predicación, dos, Éfeso y Corinto. En su momento, en el momento principiante, pues era un monoteísta estricto, como lo son ellos, monoteísta estricto, pero judío, convertido a todo lo que indica la Torá, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los salmos. Eso era el máximo de él. Pero cuando lo evangelizan, cuando conoce a Jesús, entonces se convierte en cristiano evangélico, ¿sí? Entonces por eso les llamaron en ese siglo los judío-cristianos. Bueno, como esa era como otra forma de conocerlos, unos judíos que se convirtieron como en cristianos. Entonces ya dijimos que el lugar de predicar, ya dijimos que la creencia convertida al evangelio después de ser judío, la edad que no la registra, la fortaleza, sobre todo su fortaleza, bueno, su elocuencia, pero que es un hombre que conoce todo el Tanaj, conoce las escrituras, conoce en palabras más nuestras, conoce el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. En lugar de predicación dijimos que Éfeso y Corinto. Conocimiento. El conocimiento, pues hablamos del poder en las escrituras, pero a ver, al principio solo conocía el bautismo de Juan. Eso es lo que nos narra la misma Biblia. Cuando llegó a Éfeso, le acogieron unos creyentes porque venía allí predicando Apolos y tenía una enseñanza y el hombre hablaba, pero tenía algo, o mejor, no tenía algo, le faltaba algo. Y es que Apolos solo había sido bautizado, o sea, Apolos es un hombre que es bautizado por Juan. ¿Ustedes se acuerdan en qué nombre bautizaba Juan? Yo te bautizo para el perdón de tus pecados. Punto. ¿Qué nombre le invocó? Nada. Por eso hoy en día es tan necesario invocar el nombre de Jesús, porque si no queda en el mismo bautismo de Juan. ¿Listo? Pero Juan, ¿por qué no bautizaba en el nombre de Jesús? Porque dice, detrás de mí viene uno que tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, aguante tantico. Y después los de Éfeso, ¿en qué nombre fuiste bautizado? No, en el bautismo de Juan. Ah, bueno, volvieron y los bautizaron. Este es el caso también del señor Apolos. El señor Apolos llega allá a Éfeso y comienza a predicar, pero de pronto se le aparece unos cristianos de esos que hay en la iglesia que no comen entero y le dice, venga, pero es que falta algo. Y usted de Jesús sí habla bonito de Jesús, pero bautismo, pero esto, pero aquello, y comienzan a hablar y ellos lo comienzan a doctrinar, y esa par que lo doctrinan es Priscila y Aquila, ¿sí? Lo doctrinan bien sobre el conocimiento acerca de Jesús de Nazaret, y Apolos era un hombre que cogía las cosas rapidito, entendió por el profeta Isaías, entendió por los salmos, entendió por todo lado que ese Antiguo Testamento era cristocéntrico, apuntaba a Cristo, y el hombre coge el hilo y comienza al poquito tiempo, yo le calculo por ahí un mes, ya estaba Apolos prendido allá en grande discurso y discusión a la vez con los judíos, porque comienza Apolos a presentar a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Entonces es un defensor del cristianismo, del evangelio, del nombre del Señor Jesús. Es un defensor muy tremendo, ¿sí? Entonces vamos por partes. El conocimiento al principio, pues judío. Cuando se convierte al cristianismo, se convierte en una parte, porque se convierte, sí, él cree en Jesús, pero viene bautizado con el bautismo de Juan. Lo coge Priscila y Aquila, lo doctrinan,
y se convierte en un gran defensor, puramente defensor de Jesús, y comienza a predicar esa palabra con gran autoridad. ¿Contra quién luchó? Pues ya dijimos, Hechos 18:28. ¿Qué dice Hechos 18:28? Porque con gran vehemencia, oiga, gran vehemencia es esfuerzo, elocuencia, autoridad y lucha, porque no era fácil, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el que perdonaba los pecados, el que salvaba. Que recuerde que el Cristo es el que salva, el que perdona, el que hace la obra. Entonces, mire que le toca luchar contra los mismos de su gente, como le tocó también a Pablo. Contemporaneidad, o sea, ¿en qué tiempo predicó? ¿Quién estaba predicando en su mismo tiempo? Pablo. Sí, habían otros, pero por lo menos vamos a resaltar a uno, que era el apóstol Pablo. Había otro, Pedro, que era conocido con el nombre de Cefas, ¿cierto? Con el nombre de Cefas. Entonces estaba Pedro, que en los más grandes en su tiempo, pues estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Cefas, y estaba pues Apolos también. O sea que mire que Apolos llegó a ser un gran predicador, un gran predicador. El éxito de su ministerio, ya dijimos, un gran predicador. Fue tan grande el éxito que algunos de las personas se consideraron seguidores de Apolos. Eso de hoy en día, que hermano, me trasladaron el pastor y yo me voy para el otro pueblo, no importa que me tenga que coger avión, eso viene desde allá. Recuerde que el éxito del ministerio fue tan grande que Pablo tiene que corregir algunas cositas, ¿sí? Y entonces les dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿cierto? Y yo de Cristo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oiga, crucificaron a Apolos, crucificaron a Ramiro, crucificaron a Cefas por ustedes. ¿Están bautizados en el nombre de Pablo, o de Apolos, o de Pedro, o de Ramiro? ¿Sí? Y Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes, corintios, los de Corinto, a ninguno de ustedes yo los he bautizado. Solo bautizado a uno, a Crispo. Y también bauticé a Gallo, para que ninguno vaya a decir que fueron bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estefanes. Sí, bautizó a algunos, ¿no? Comienza a hacer cuentas. De los demás, no sé. De pronto, algunos he bautizado por ahí, algún otro. Pero no me envió Cristo tanto a bautizar, sino a predicarles el evangelio, no con sabiduría de palabras de este mundo, porque se haría vana la cruz de Cristo. Yo sembré, Apolo regó, pero todos somos de Cristo. Aquí no hay ninguno que sea propiedad del pastor. La labor exacta de Apolos: extendió el evangelio del Señor Jesús en la región de Corinto. Pablo había abierto la obra misionera en Corinto. Pablo fue el que llegó y comenzó a predicar en Corinto, y luego se fue a abrir a un viaje misionero, abrió otra obra misionera, y quedó ahí Apolos, un hombre elocuente, un hombre que podía. Por eso ahí me atrevo a decir que pues Apolos era el pastor ahí. Y en esa obra, vaya qué tremendo trabajo, le creció la iglesia, se la entregaron pequeña porque era la obra incipiente, la obra que estaba comenzando Pablo, se la entregó pequeñita, y cuando volvió, hombre, ya encontró esa iglesia grande, más crecidita yo creo que la de Ciudad Verde, y con unos grupos, unos gritando, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cristo, soy de Pedro. Entonces se extendió el evangelio, pero resume así: yo planté, Apolo regó. Primera de Corintios 3:6. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué bueno tener en cuenta todo esto. A otro personaje, que es Timoteo. ¿Quién era Timoteo como tal? Pues ya dijimos nombre, Timoteo. La mamá de Timoteo, de origen judío, pero el papá sí, ahí tenemos un asuntico que mirar, porque el papá era griego, es decir, era inconverso, era gentil, era inmundo para los judíos. Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo, el apóstol Pablo, y después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí dice, había allí cierto discípulo, es decir, de que ya Timoteo
había recibido doctrina de Pablo, sea en otra obra misionera, no sé cómo, pero ya era discípulo. ¿Listo? Entonces, la ciudad donde estaban asentados era Listra, donde estaban allí ubicados como tal, era Listra. El año de actividad, pues se cree que era por ahí el año 40 después de Cristo, aproximadamente. El significado del nombre de Timoteo, el significado que yo he encontrado es el que honra a Dios. El que honra a Dios, o sea, algo como muy significativo, muy bonito, muy bien. El que honra a Dios. Puntos para resaltar. Fue criado entre dos pensamientos. Número uno, vamos a decir, los puntos que podemos resaltar es que, pues Timoteo está criado entre dos pensamientos. Imagínate que es un jovencito que tiene un papá inconverso, ¿sí? Un papá griego que cree en Atenea, en Venus, en Zeus y y cientos de dioses griegos más, los 12 importantes y todos los otros. Está el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios de no sé qué. Entonces todos esos dioses griegos y los que vienen de ahí para abajo. Entonces, mis hermanos, tener un papá que le dice, vea, mijito, este es el dios del agua, este es el dios del mar, este es el dios del fuego, este es el dios de la agricultura, este es el dios de las embarazadas, Los griegos estaban tapados en dioses, pero tenía una mamá judía, Timoteo, un papá gentil, griego, pero tenía una mamá judía. Y dijimos que los judíos eran monoteístas comunes o estrictos. Dijimos que era estricto, ¿cierto? Entonces, ahí está como esa división en la crianza, ¿cierto? Esa división en la crianza. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice, ¿cierto? Y la abuelita Loida. Parece ser que esta abuela es la mamá de Eunice, o sea, esta abuelita es abuelita por mamá, la mamá de Eunice. ¿Ellas qué profesión o qué profesaban? Pues en su antigüedad, judías. Yo imagino a Loida, una mujer judía, y luego se convierte al cristianismo evangélico y predica el evangelio de Cristo. ¿Sí? Ya, Hechos 16:3 lo está narrando así más o menos. Otro punto para resaltar, para tener en cuenta, era que Timoteo fue un joven del cual hablaban muy bien los hermanos. Entonces, él era un joven del cual hablaban muy bien los hermanos de la congregación. Eso hizo que el apóstol Pablo, guiado desde luego por el Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, apárteme a este para el ministerio. Hechos capítulo 16, versículo 2. Otro punto para resaltar es que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Mire cómo es las cosas radicales de la gente. Las cosas radicales. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la iglesia, los hombres se sentaban a un lado y las mujeres se sentaban al otro. Yo no sé si ustedes se acuerdan también de eso. Porque era que así se hacía en la antigüedad y así era. Yo no sé, no pude entender el motivo, no pude entender. En ese tiempo existía en la cultura judía que una persona no le podía dar la mano a un gentil. Ya aclaramos de paso que los gentiles eran aquellos que no eran judíos, ¿sí? Todo el que no fuera judío era gentil. ¿Y qué era ser gentil? Ser pagano, ser nada, casi ni humano era para los judíos. Entonces, era despreciado por Dios, no tenía derecho a nada. Entonces, era de total desagrado que un judío comiera con un gentil, compartiera un pedazo de pan con una persona que no fuera judía, es decir, con un gentil, que los hijos de los gentiles fueran a reunirse con los hijos de los judíos. No, eso era abominación. Entonces, ¿cómo era que una persona gentil decía, no, pues yo también quiero pertenecer al judaísmo? Yo también quiero pertenecer para que me acepten en su cultura. ¿Qué hay que hacer? O sea, tiene que circuncidarse. ¿Sí? Entonces parece ser que a Timoteo le hacen como bullying
y lo molestan, pero este muchacho es gentil, este muchacho no tiene el pacto de sangre de nuestro padre Abraham, no tienen la señal de la circuncisión allí en la carne, en el prepucio, entonces hay que circuncidarlo. Y Pablo dice, ay, Dios mío, Pablo tiene que luchar. Yo me imagino al pobre Pablo luchando, porque no estaba luchando con los judíos de allá afuera, o sea, está bien que esté luchando no con los de afuera. A la gente no le gusta donde predica el pastor, como dice el pastor, lo que se pone el pastor, lo que come el pastor. Nada de lo del pastor le gusta. Al mundo nada de lo del pastor le gusta porque el mundo odia al pastor, el evangelio, a Cristo y todo lo que tenga que ver con el pastor. Pero el problema es que el pastor tenga que luchar con los de dentro de la iglesia. Nada le gusta, nada le agrada, todo le molesta. Si le regañan está mal, si le animan está mal hecho. Si le animan dice me tuvo lástima, ay, el pastor me tiene lástima. Si lo visita dice, ay, ¿qué querrá que yo le dé? Si no lo visita, no, pues no me mira. Si le escribe mucho, ay, pensará que es que me voy a descarriar. Si le pregunta que por no fue a culto, ay, pero qué pastor tan metido, ¿por qué no mirará por la familia de él? Yo veré si voy o no voy. Si no le pregunta, dice a nadie le importa en la iglesia, al pastor no le importa. Esa crítica es a la que se refiere Pablo. Los hermanos, los que ya venían del judaísmo y habían dejado el mundo atrás, comienzan dentro de la iglesia, ay, pero es que nosotros desde chiquitos nos circuncidaron y ahora este Timoteo no lo circuncidan, ahí es un gentil, ahí un mezclado, es un mundanito ahí en la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, para que no le hagan el feo a Timoteo, circuncidémoslo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa del Señor Dios Todopoderoso. Perdón. Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, mire, fue por causa de la gente. No fue porque Dios se lo exigiera, no fue por eso. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas. Es como estoy resaltando la enseñanza de lo que nos deja este personaje Timoteo. Pero Timoteo dice, bueno, pues hay que circuncidarlo, ya un muchacho grande, un peligro que se viniera hasta en hemorragia, se muriera. Pero bueno, listo, un muchacho muy obediente. Otra cosa que hay que resaltar, cuarto punto que yo voy a resaltar de Timoteo, es que Timoteo fue seguidor del apóstol Pablo en todo y daba testimonio de los padecimientos del apóstol. Segunda de Timoteo 3, por allá desde el 8 hasta el 12, hasta el 13, podemos encontrar que Pablo le dice a Timoteo, tú has sido seguidor mío, estás conmigo en las tribulaciones, en las angustias, en los pleitos, en las envidias, en las cárceles, en aquello, en todo ha compartido conmigo y en la tribulación también, en los que rechazan el evangelio. Entonces el hombre era fiel ahí. Punto débil, todos tenemos un punto débil. El punto débil de Timoteo era un joven tímido, pero a veces rayaba, es decir, pasaba de ser tímido a avergonzarse del evangelio y avergonzarse del anciano Pablo. Soy el joven que no quiero que sepan que yo soy evangélico porque comienzan a molestarme, a hacerme bullying. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo viene haciendo una exhortación. Oiga, Timoteo, mire a ver, pilas con las cosas. Aviva el don de Dios que hay en ti. O sea, ponte pilas, mijo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences. Esto no es que se lo dice porque sí. Vio algunas cosas en el joven. Mire, Timoteo, levanta la cara, mijo, sin pena. Hable con autoridad. Hable mirando a la cara, mirando a los ojos a ese inconverso, a ese incircunciso. Como diera, levante la carita y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Yo no he hecho nada, no me he robado aquí nada para que usted se avergüence. Así es de que no te avergüences, Timoteo. Levanta la cara, hágale con autoridad, evangeliza, diga que Cristo salva, que Cristo sana y que si quieren usted ora por ellos. Aviva el don que hay en ti. ¿Se acuerda que le dice? Aviva el don que hay en ti. Timoteo, no te quedes. Dice, presos, dice, solo va a leer el versículo 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.
A algunos les gusta la fiesta, cuando hay fiesta. Si hay asado, ahí sí, mami, compre asado en la iglesia. Ay, mami, que hay tamales, cómprele tamales. Si hay eso, mamita, de la bendición, papá, ahí. Pero cuando a testificar, a evangelizar, a mí me da pena, a mí me da vergüenza, chitico, yo no estoy preparado. Pues Pablo le dice, anímate, a ver, Timoteo, levántate, no te avergüences ni de Cristo el Señor, ni tampoco del pastor. Echa para adelante que vamos en la verdad y la verdad se defiende sola. La exaltación de Timoteo. Timoteo tenía esas dificultades, pero él las va corrigiendo. El apóstol Pablo está resaltando a la final, allá, a la fidelidad de Timoteo. Timoteo podía ser tímido, pudo haber tenido el error de sentir vergüenza, pero Timoteo era un hombre fiel, era un joven, verdad, en la fe. Como Pablo está diciendo en primera carta, primera epístola que le escribe a los de Corinto, capítulo 16, versículo 10, le dice, y si llega Timoteo, le está diciendo a los de Corinto, oiga, señores, hermanos amados, si llega por aquí a venir Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, es decir, cuídenlo, ayúdenlo, denle posada, denle alimento, cuídenlo, porque él hace la obra del Señor, así como yo. O sea, a mí me dan un pedacito de pechuga y cuando llegue el pastor Timoteo, no le vaya a dar solo las paticas del pollo, aparte un pedacito de pechuga también para el joven. Él también es un pastor como yo. Él también está haciendo la obra como yo. Timoteo, podemos ir concluyendo que Timoteo fue un joven que tenía debilidades como todos los muchachos, pero no pecó y no había que estarlo empujando. Timoteo, vamos para el culto. Ay, es que estoy desanimado, estoy en stock, estoy en stand-by, estoy en pare. No, el hombre estaba ahí piloso. Él superaba las barreras, fue obediente a su pastor, el apóstol Pablo. El muchacho sufrió de algunos dolores continuos, ¿se acuerda? Sufría mucho de unos dolores de estómago, no sé si por el agua de la región, algunos dicen por el agua de la región, otros dicen que era una úlcera gástrica, algo otro dice que, bueno, muchas cosas se han dicho, la Biblia no me dice, sino que unos continuos dolores de estómago que tenía y ya. Pero la fidelidad a la obra del Señor o al Señor era continua. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja el joven Timoteo, un joven valiente, un joven de fe, un joven que también tenía sus puntos débiles, que los corrigió, un joven que fue criado en un hogar cristiano, creyente, pero también con un papá medio mundano. Daban testimonio de él, un buen testimonio, todos los hermanos. O sea, ¿cómo nombrarlo? Ah, Timoteo, no. Muchacho. No, Timoteo es bien. Timoteo es un buen muchacho. Ya, punto. Segunda Timoteo 1:5. Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. O sea, Pablo le tenía una estima muy grande a Timoteo, pero también encuentro que Pablo le daba durito a veces a Timoteo, le jalaba las orejas duro, pero Timoteo ahí fiel. Y mire hasta dónde llegó a ser. Podríamos terminar diciendo que Timoteo fue un gran pastor y un hombre recordado y predicado